Perfecto. Bueno, quiero decirte, antes de compartirte los fragmentos de este pasaje de David y Goliat, que antes de que pasara todo esto, fue ungido David. David fue una persona seleccionada por Dios en su momento, pero él, cuando recibe el llamado de Dios, cuando recibió la propuesta de Dios, fue ungido, él se tomó un tiempo, pasó un tiempo, hasta que llegó el momento en que Dios lo levantó. ¿Sí? Pasó un tiempo en el que él siguió haciendo sus cosas de pastor de ovejas, ¿no es cierto? Trabajando en la casa de su papá. Y llegó un momento en que Dios lo llama, Dios le hace llegar al momento fantástico de enfrentarse con Goliat, con los Goliat. Y yo le puse a este título de mensaje, Venciendo los gigantes, los Goliat, con 5 piedritas como hizo David, ¿no? Dice aquí que en un momento siempre hubo guerra del pueblo de Israel con los filisteos, y bueno, en una de estas tantas guerras se habían enfrentado dos bandos en 2 montañas, en el medio había un valle, y en lugar de trenzarse en estas batallas tan grandes como vemos a veces en las películas, bueno, los filisteos decidieron, tenían una carta, ¿no es cierto?, que era un gigante llamado Goliat. Entonces, la idea era que el que venciera a este gran gigante ganaría la batalla y serían esclavos unos de otros, ¿no es cierto? Para ellos quizá era más fácil, en lugar de trenzarse en batalla, con uno solito. Entonces dice que este Goliat se pasaba delante de las tropas de Israel desafiando a los escuadrones de Israel. Desafiaba a Dios, no le interesaba un pagano, era una persona pagana que desafiaba a la gente de Dios, al pueblo de Dios, ¿sí? En un momento, bueno, es ahí donde viene David, que yo voy a tomar esto, desde este punto en adelante, donde este gigante que se enfrentaba al pueblo, que los toreaba, que los quería dominar, intimidar, bueno, en un momento dado logró justamente hacer esto con el pueblo de Israel. Y cada vez que se levantan gigantes en nuestra vida, tienen algunos propósitos que te voy a decir dentro de un ratito. Pero sí había logrado el objetivo este gigante, que era intimidar, atemorizar, ¿sí?, bajonear, si querés, al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Lo había logrado. Dice que tenían mucho miedo, el rey tenía temor, la gente dice que temblaba, y no había nadie que se le enfrentara a este famoso Goliat, a este famoso gigante. No había nadie. Dice que Goliat durante 40 días se paseaba por ahí y le decía, a ver, ¿quién de ustedes viene a pelear conmigo? Y dice que no había nadie, ninguno que pudiera enfrentarlo, que se atreviera a enfrentar al gigante que viene sobre nuestras vidas. Hasta que resulta que David, por pedido del padre, viene a traerle comida a los hermanos, ¿sí? Y mientras él trae la comida a los hermanos, se lleva esta sorpresa de encontrarse, el cuadro que ve David, ¿no?, es todo un ejército de Dios atemorizado, con temor, de una persona que ni siquiera estaba a lo lejos, ¿no es cierto?, pero de una sola persona, un ejército completo atemorizado de una persona. Ve este cuadro, y David ya conocía a Dios, ya había sido ungido, pero quizá David no llegó a entender lo que Dios todavía quería con la vida de uno. Cuando Dios te llama o Dios te da una palabra, uno a veces no entiende el llamado de Dios, dice, ¿por qué me dicen esto a mí? ¿Cómo será que Dios me va a utilizar? Bueno, él quizás no entendía esto, pero se encuentra con este cuadro. Y aquí que voy a tomar del versículo 23 en adelante, ¿no? Entonces, acá dice, mientras David hablaba con los hermanos, mientras David hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Diga conmigo, gran temor. Gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Y al que le venciere, el rey le va a enriquecer con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Había una recompensa para aquel que se enfrentara a Goliat, ¿no? Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque
¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y dijo David a Saúl, verso 32, no desmaye el corazón de ninguno a causa de este. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres un muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras de él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fue ese león, fue ese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Y añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ven, y Jehová estará contigo. Venciendo a los gigantes con 5 piedritas, ¿no? Cada vez que se levantan Goliat o fortalezas contra nuestras vidas, debo pensar primero cuál es el objetivo. O sea, cuando se levanta Goliat, estamos hablando de un Goliat. El Goliat no es una lucha temporal, no es se vino la boleta de la luz. No puedo decir que es un Goliat, una fortaleza en mi vida que justamente tengo que pagar la luz. Eso será una lucha, una prueba que no te alcanza hoy, mañana tendrá hoy. Eso no es un Goliat. Un Goliat, estamos hablando de una fortaleza que tiene algunos objetivos específicos, ¿no? Yo anoté 3. Primero, que tomando esta palabra, ¿no es cierto? Dice en la Biblia que aquel, ¿no es cierto?, que sí, Goliat era el trato que tenía Goliat con ellos. Goliat le decía, si yo venzo, ¿qué van a hacer ustedes? Van a ser nuestros esclavos. Y cuando uno se hace esclavo de un pueblo pagano, significa que tiene que adoptar las costumbres de ellos. Entonces era muy fuerte perder esa batalla, muy fuerte. Ustedes van a ser nuestros siervos, me van a servir, van a ser esclavos. Entonces, para identificar un Goliat, una fortaleza, tenemos que entender que eso te hace esclavo. Esclavo. Uno es esclavo de esa fortaleza que se levanta en tu vida, ¿no es cierto? Y tiene ese objetivo, esclavizarte, ¿sí? Y atemorizarte. 2 consignas que tenía el pueblo de Israel. O sea, estaban atemorizados, y si perdían, tenían que ser esclavos de ellos. ¿Sí? Entonces, me gustaría preguntarte, ¿no es cierto?, si uno en esta mañana, ¿no?, acerca de qué significa o qué gigantes, qué fortaleza, qué Goliat hay en sus vidas. ¿Sí? Entonces, uno de los objetivos de cuando se levantan estas fortalezas importantes, reitero, no son cositas chiquitas, son fortalezas que hacen que vos te esclavices. Y recién cantamos, por eso elegimos estas canciones. Porque uno tiene que declarar todo lo contrario. Yo no soy esclavo en esto. Cristo me hizo libre. Entonces no puedo ser más esclavo de esto. Entonces se levanta el Goliat en la vida de una persona y logró, ¿sí?, esclavizar y atemorizar. Entonces la persona se mantiene esclavo, se mantiene atemorizado. ¿Bien? Bien. El otro objetivo era, si el pueblo de Israel perdía, tenía que ser esclavo de ellos y alejarse de Dios. Las fortalezas que se levantan en la vida de los cristianos justamente se levantan para que uno esté atemorizado, esclavo, y eso logre que te termines alejando de Dios. Insisto, no es el caerte y levantarte, no es la pruebita, no es la prueba, ¿sí?, la dificultad, no, es un gigante que logra objetivos determinados. Atemorizarte, esclavizarte y alejarte de Dios. Esos son los gigantes que se levantan contra nuestra vida. Y por último, le decía David, ¿no es cierto?, preocupado al rey, no desmaye su corazón. Yo iré, para que no desmayemos y para que desmayemos y decaiga nuestro corazón. 3, 4 cositas en las cuales uno debe identificar el gigante en tu luz. ¿En dónde están los gigantes? En tu matrimonio. ¿Dónde se puede levantar fortaleza? En tu misma vida, en lo laboral. Y si yo te dije a vos, ¿no es cierto?, ¿qué es? Algo que te esclaviza, algo que te aleja de Dios, algo que te hace que te inclines ante otros dioses quizás también, porque esta gente al vencer Goliat tenía que servir a otros dioses.
Entonces, cuando uno identifica fortalezas de este tipo, tiene que tener en cuenta estas cosas. ¿Está? Entonces, mantenernos esclavos, temor, atemorizarnos, ¿sí? Distanciarnos de Dios y desmayar y decaiga nuestro corazón. Esos son gigantes que se levantan en nuestra vida y son persistentes. Una de las características de los gigantes que son persistentes. Dice que 40 días. ¿Vieron los números? No están puestos. 40 días ayunó Jesús. 40 días estuvo Moisés en el monte. 40 días estuvo este tipo toreando y toreando y toreando al pueblo de Israel. Desafiando. ¿Hasta qué? Hasta que vino uno que te quiero decir las características a las cuales nosotros, vos y yo, podemos derribar a los gigantes. Pero tenemos que ser o tomar las características de David. Pregunto. ¿Qué les parece a ustedes entonces si identificamos un gigante como esto, ¿no? Un Goliat a vencer? ¿Qué puede ser un Goliat en la vida de las personas? ¿Se les ocurre algo? ¿Qué puede ser un Goliat? Una deuda. Por ejemplo, una situación económica de años que uno arrastra y que no puede salir. Muy bien. ¿Qué otra cosa se le ocurre que puede ser un Goliat en la vida? Yo voy a poner uno, que sería un vicio. ¿Por qué? Porque te esclaviza, porque destruye todo lo que tenés al lado, porque te aleja de Dios y te aparta y te estanca, y te esclaviza y te atemoriza. Otra cosa que se le ocurre a ustedes que puede ser un gigante que se levante delante en la vida de las personas. Muy bien, pues. Problemas, celos, bueno, puede ser un problema. Tiene que ser un gigante, algo que a vos te esclavice, ¿no? Si uno es esclavo de esto, Una enfermedad, puede ser un gigante también, ¿está? Si gigante que se levantan, ¿para qué? ¿Qué hacen estos? Que uno cierta, esto que estamos viviendo ahora, todos atemorizados. Bueno, un gigante que será un Goliat que hay que vencer. ¿Con qué armas? Ahora las vamos a detallar. Goliat, ¿no es cierto? También, por ejemplo, pensaba... La pandemia. Claro, yo pensaba también a veces en esas personas tímidas que no pueden alcanzar nada porque tienen que vencer esa timidez, ¿no es cierto? Y la gente tiene que ir a los psicólogos, tiene que hacer terapia, porque es tan tímida que no alcanza, por ejemplo, alguien que quiera alcanzar una carrera universitaria y vos tenés que pararte al rendir un examen frente a los profesores y si vos no vences ese Goliat, ese gigante, no te vas a recibir nunca. Te pones nervioso, se te traban las palabras y no te recibís. Bueno, gigantes, Goliat que uno debe vencer. Entonces yo quiero decirte en esta mañana que se pueden vencer los gigantes. Se pueden vencer los gigantes. ¿Cómo? Tomando los ejemplos de David. Las 5 piedritas, le titulé el mensaje, que llegamos recién, venciendo a los gigantes con 5 piedritas. Entonces, dice que en un momento David le dice a Saúl, no, yo voy a ir a pelear con él, pero vos sos chiquito, ¿sí? Como que menospreciando, sos chico, este es un varón de guerra, ese que medía como 3 metros, era un gigante, siempre hubo gigantes en la Biblia, siempre se nombran los gigantes, existían los gigantes, no estamos hablando de los dinosaurios, estamos hablando de personas de gran estatura, con grandes, ¿no? Gran musculatura, bueno, era un gigante a vencer, ¿no es cierto? Y dice que en su momento le dijo, bueno, listo, lo acepto, ve, ya que está, ve, como que, ¿qué le iba a decir? Nadie quería ir. Entonces, bueno, ve. Ponete la armadura para pelear con esto. Fíjese, la armadura equivocada. A veces queremos enfrentar a los gigantes con las armaduras equivocadas. Con las que nosotros pensamos o con las que los demás piensan, no con las que Dios tiene pensado. Entonces, ponete la armadura que con esto vas a ver cómo vencer. Entonces le enchufó la armadura, dice que no podía ni caminar. Porque era tan chiquito que una armadura de soldado. Dice, no, yo no puedo con estas cosas. Esas son las armas que vos me das. Estas son las armas que pienso yo que son para vencer a este gigante. Pero no son las que Dios me va a dar para vencer a este gigante. Entonces, dice que agarró, todos saben, la onda y las piedritas en su bolsita. Agarró 5 piedras, ¿no es cierto? Y se fue a pelear, ¿no? Entonces yo empecé a tomar en cuenta cuáles pueden ser las 5 piedras, las 5 cosas que uno debería tener para vencer a este gigante. Te voy a decir la primera que él tenía. Conocimiento de Dios. David conocía quién es Dios. No lo tenía. Sabía quién era el que estaba con él. ¿Por qué te digo esto? Porque él dice, yo, pastor de ovejas, cada vez que venían los lobos, los leones, los osos, los agarraba y los despedazaba. ¿A vos te parece que una persona común y corriente, más que le está diciendo que era un muchachito menudito, de buen parecer, pero era flaquito, se ve, David, ¿no? Chico, ¿no? ¿A vos te parece que puede despedazar osos, leones? No.
Una persona que sabía que Dios estaba con él. Entonces tenía un conocimiento de Dios. Un conocimiento de Dios. Conocía el poder y conocía, él constantemente decía, ¿quién es este que viene a desafiar a Jehová y a los escuadrones del ejército? Él sabía que Dios tenía escuadrones, que tenía ejército, que no era él peleando, era todo un ejército de Dios mismo peleando con él. Sabía quién era Dios. Nosotros a veces vamos a pelear las circunstancias y no tenemos pensado quién es el que pelea la batalla con nosotros. Conocimiento de Dios. Sabía el poder que tenía Dios. ¿Por qué? ¿De dónde salía el poder? Y acá toco las mamás y los papás, ya que estamos también. ¿De dónde sacó ese conocimiento? ¿De dónde sabía lo que había hecho Dios? De lo que le contaban los padres, así se transmitía, no estaba la Biblia. David sabía todo lo que había hecho Dios con los israelitas, cómo cruzaron el Mar Rojo, cómo hicieron las plagas, porque los papás le contaban todas las cosas. Era una obligación de ellos contar a los hijos el poder que tenía Dios. Y él creció, como crecen mis hijos, sabiendo quién es el Dios que tenemos nosotros. Y es una responsabilidad que tienen los padres, de enseñar a tus hijos quién es el Dios que pelea a tu favor. ¿Sí? Entonces conocía a Dios. No era la fuerza, sino con las fuerzas de Dios. Tú vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los ejércitos de Israel. ¿Viste? Bueno, ¿qué? ¿No? Y Goliat le decía, ¿qué venís a mí con palos y ondas y piedras? Dice que le decía el gigante. ¿Con eso me venís a vencer a mí? Sí, vos venís con tu jabalina, con tu espada, pero yo sí vengo con mis piedritas y mi onda, pero vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Ven? Conocimiento de Dios. Segundo, fe. Segunda piedra, fe. Estaba convencido, esto es fantástico, que Dios ya le había dado la victoria. Versículos 45 y 46. Mirá lo que dice acá. Le dijo David al filisteo, el filisteo David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo, le decía. El filisteo estaba totalmente convencido que eso es estatura, eso es herramienta. Y David le dice, tú vienes a mí con espada, lanza, jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. ¿A quién has desafiado el gigante? ¿A vos? ¿Te ha desafiado? No, a mí no me desafía. Desafía a mi Dios, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuervos a los filisteos, a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios sobre Israel. Fe. David ya sabía que Dios le había dado la victoria. Ya sabía. No es que decía, puede ser que Dios me ayude en esto, puede ser que Dios me guarde, puede ser que Dios me dé una ayudita, ay, Diosito del cielo, puede ser. No, él la tenía re clara. Esto lo voy a lograr en el nombre de Jesús, porque conocía a Dios y tenía fe en que ya, porque una persona que declara esto, y acá cuando enseñamos a declarar, esto es declarar. El Señor te entregará tu cabeza en mis manos, te voy a cortar la cabeza, le dijo. Vos imaginarte, ¿no? Yo me imagino la escena, ¿no? 3 metros de altura. Dios me dijo que yo te venceré y te cortaré la cabeza, ¿no? Y el otro grandote con las armas. ¡Qué fe, hermano! Pero tenía conocimiento de Dios. Sabía quién era el Dios que peleaba. Y tenía fe en que lo iba a conseguir. Estaba convencido que Dios ya le había dado la victoria. Vienes con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en el nombre de Dios. Y Jehová te entregará en mi mano. Así hay que hablarle a los problemas. Así hay que hablarle a los gigantes. Así hay que hablarle a la enfermedad. Aunque la tengas que soportar. Pero así se le hablan las cosas. Para que uno tenga las fuerzas de Dios sobre su vida. Así hay que hablarle a los problemas. Así hay que hablarle. ¿Sí? Y después, tercera piedra, recordó las victorias pasadas. ¿Cuántas veces Dios te ha librado? ¿Cuántas veces Dios me ha librado de algo? ¿Cuántas veces Dios me dio victorias? Y yo me olvido rápidamente cuando se levanta un gigante, enseguida me olvido de las victorias que Dios ya me ha dado. No, Señor, vuelvo a recordar. Yo me acuerdo, le decía, porque el rey le decía que ibas a vencer. No, sí, yo lo voy a vencer. ¿Sabés por qué? Porque yo he vencido leones, yo he vencido fieras. Le decía, me he enfrentado cada vez para hacer mi trabajo, le he sacado los corderos de la boca a los leones y los he despedazado. Sabía que ya Dios estaba con él siempre y Dios lo había librado de todo eso.
Ya sabía. Él empezó a recordar las victorias pasadas. Entonces, quiero decirte, él también recordaba lo que le habían contado los padres de que había hecho Dios. Entonces, cuando te venga el gigante a tu vida y se levanta otra más, porque déjame decirte algo, si hoy estás venciendo un gigante y luchando contra uno, lo vas a derrotar. Pero dentro de un tiempo quizás se levante otro y vas a tener que aplicar las mismas. Entonces te vas a acordar de cuando no tenías trabajo y Dios, tuviste una prueba económica y Dios venció ese gigante. Cuando tu matrimonio se estaba despedazando y Dios venció el gigante. Cuando estaba la persona en un vicio y venció el gigante. Entonces, si yo vencí esto, este también lo voy a vencer. Uno recordó las victorias pasadas. Dios siempre te ha sacado de alguna cosa. Siempre nos ha rescatado de algo, Dios. Siempre ha salido Dios. Dios nunca llega tarde. Jesús nunca llega tarde. Siempre nos ha librado de alguna cosa. Y ahí uno tiene que pensar, si ya me libró Dios de 3, 4, entonces que siempre esté en nuestra mente. Por eso les digo en la oración, den gracias a Dios por las cosas que tienen. Un corazón agradecido es el que recuerda constantemente lo que Dios ya ha hecho en nuestras vidas. Amén. Eso es darle gracias. Por eso uno da gracias, porque ya sabe. Cuarta, toda la gloria se la iba a llevar Dios. Entonces, ¿por qué uno vence los gigantes de la mano de Dios? Porque ya sabe Dios que la gloria se la va a llevar Él. Dios ya sabe que vos, que yo, vamos a hacer algo en el nombre de Jesús para que Él se lleve la gloria, no para que yo me lleve la gloria. Entonces, por eso las personas a veces no vencen los gigantes, no pueden, aún estando en el pueblo, porque siguen peleando con sus propias fuerzas, con sus propias capacidades, con sus propias actitudes, con sus propios pensamientos, y no las herramientas de Dios. Y la gloria, ¿quién se les lleva? Si yo venzo este problema con mis estrategias, por eso oramos hoy por los gobernantes, para que Dios se vuelvan a Dios idólatras, porque ellos piensan que van a resolver los problemas del país por la determinación política y por todas esas cosas. Por eso Dios no los apoya, porque la gloria se la quieren llevar uno. Entonces Dios dice, si vos te vas a llevar la gloria y vos te vas a levantar y vas a levantar los hombros, ¿sí? Y vas a decir, este país lo saqué adelante yo no te voy a responder, porque la gloria es mía y nadie me la toca. Entonces, cuando en tu familia, cuando haya un problema, un Goliat que se levante sobre tu vida, haz lo que Dios te dice y pensá que todo lo que haces es para que Dios se lleve la gloria, para que los demás, dice, y todos sabrán que hay Dios en Israel. Y todos sabrán. Lo que Dios, el gigante que vas a vencer, que voy a vencer en mi vida, es para que Dios se lleve la gloria. Entonces, cuando Dios te dé la victoria, no dejes de contar la gloria de Dios. Porque ahí es donde después uno vence un gigante y los otros te aplastan. Porque uno venció un gigante, no lo testificó, no lo compartió, no le dijo a nadie lo que Dios había hecho. Entonces la gloria quedó, Dios hizo un milagro en tu vida para tu beneficio personal o para el mío y se terminó. Y Dios no se llevó la gloria de nada en mi vida, me lo guardé para mí. Como la parábola de los talentos que le prediqué el domingo pasado. Me lo guardo para mí. Dios, la verdad que hizo un milagro en mi vida fantástico. No, la verdad que Dios me ha sacado tremendamente esta situación económica y me lo guardé para mí. No dije a nadie que Dios era el que se había hecho las cosas y que Dios se lleve la gloria. Entonces, en este momento tengo esta posición económica porque Dios ha hecho esta cosa. En estos momentos estoy bien en la enfermedad. ¿He sido libre de la enfermedad o la estoy transitando bien porque Dios ha estado conmigo? No. Porque con mis métodos, con el otro, y darle. Entonces cuando uno le da la gloria a otras cosas, Dios dice, ¿cómo si fui yo? ¿Por qué le das la gloria a los demás? Dios se tiene que llevar la gloria. Entonces, una de las piedritas, nunca te olvides de que Dios se lleve la gloria. Y aparte, ¿por qué te digo que le compartas? Porque dice que cuando Goliat le corta la cabeza al gigante, ¿y ahora qué pasó? Todo ese ejército atemorizado, ¿sabés qué hicieron? Pegaron un grito y avanzaron con todo. ¿Sabés lo que hace cuando vos y yo vencemos un Goliat y le compartimos a los demás, especialmente a los atemorizados, a los débiles de fe, a los que tienen una lucha por delante y no la pueden vencer? Y vos le contás estas cosas, la gente cobra ánimo y se anima. Entonces, tu victoria, la victoria que yo logre en el nombre de Jesús, va a ser que otras personas se levanten en fuerza y arranquen y cobren vida. Así lo va a ver tu familia, así lo van a ver tus hijos. Cuando vos vences a los gigantes, tus hijos van a ver, mi papá, mi mamá venció todas estas cosas en el nombre de Jesús. Y van a hacer lo mismo.
una de las cosas, hablando del Día de la Madre justamente hoy, qué maravilloso es que cuando uno parta de este mundo, mis hijos, ¿sí? Lo digo como padre, pero también velo como mamá, que tus hijos aprendan a desafiar y a vencer los gigantes de la mano de Jehová de los ejércitos. Que digan, yo ahora sé, no está mi papá, no está mi mamá, pero yo sé cómo resolver estas cosas de la mano de Dios. Que le pueda dejar ese legado. Ese es el mejor legado que le puedes dejar a tus hijos. La palabra de Dios, la enseñanza del Señor y quién es el que pelea la batalla por él. Entonces, que ojalá, mi deseo es que cuando yo parta de este mundo, mis hijos puedan pelear las mismas batallas, habiendo visto a su padre, a su madre, pelear en el nombre de Jehová de los ejércitos y vencer. ¿Amén? Entonces, que la gloria se la lleve Dios y no nos olvidemos de que esa gloria compartirla a los demás. Este problema, Dios me ha sacado de este vicio, Dios me ha sacado de estas cosas, te animo a que esto y al otro, entonces animás a los demás. Y por último, 4 cosas, ¿sí?, que tenía David, pero quiero decirte que la última piedra a veces es la más difícil de meter en la bolsita para pelear. ¿Sabes qué? La parte de nosotros. Voluntad, valentía, amor propio. David conocía quién era Dios, tenía fe, entendía que Dios le había dado la victoria, lo entendía, ¿sí? Sabía, le iba a dar toda la gloria a Dios, sabía que Dios se llevaba la gloria, ¿sí? Pero ¿sabes qué? Puso lo suyo, puso la voluntad, se metió en el reino de Dios y dijo, yo voy. A veces Dios está esperando que nosotros dijamos, yo voy. Yo voy. Este es el gigante, yo lo voy a vencer. Que vos te pares delante del problema y con toda esta cosa que te hablé hace un rato, vos le digas al gigante, en el nombre de Jesús, yo me paro delante de vos y voy y te enfrento al gigante. Entonces, si es un problema de timidez, si es una enfermedad, si es un vicio, la única parte que Dios no necesita y no va a intervenir es la que uno tiene que poner. Levantarse en el nombre de Jesús y decirle al problema y al Goliat, mirarlo para arriba, al Goliat a veces así como hacía David, a los 3 metros de altura de este gigante, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jehová de los ejércitos, yo te enfrento ahora, me paro, me pongo la posición y con las herramientas que yo tengo, que es la armadura de Dios que le he predicado cientos de veces, la armadura de Dios, la fe, la esperanza en el Señor de los ejércitos, yo enfrento y pongo mi parte. Sin la voluntad, dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, si ya el Espíritu Santo que está en mi vida me ha dado eso, yo tengo que poner mi parte. Me levanto en el nombre de Jesús y tomo decisiones. Decisiones para enfrentar a los gigantes. Hablaban de las deudas, hay que tomar decisiones. Entonces, dejo de comprar estas cositas, pago la deuda. Tengo una enfermedad, bueno, a ver, ¿qué tengo que hacer según los médicos? Esto y esto y esto, listo, lo hago, como estamos haciendo ahora, todos con su barbijo, pero yo confío en el Señor y enfrento a este gigante en la fe en mi Señor, que todo lo puede y que Él domina todas las circunstancias. Así es como se enfrentan las cosas. No dejo que el Goliat me atemorice,